Este mensaje fue predicado por el pastor Sam Waldron en la conferencia del Consejo Nacional de Iglesias de Familia Integrada en octubre de 2017. Es un privilegio maravilloso estar aquí otra vez. Es una maravilla, es un gozo servir la conferencia en esta forma. Quiero dar gracias a mi amigo Scott Brown por el privilegio de predicarles. Antes de venir a eso, oremos. Por tu nacimiento, tu cruz, tu pasión, por tus lágrimas de compasión, por tu intercesión poderosa, Señor y Salvador, ayúdanos. Amén. Había sido una terrible y unos meses terribles y ansiosos para el apóstol Pablo. Había hecho un viaje rápido de Éfeso a Corinto, más probable por el mar, cruzando el mar Egeo, para resolver problemas en la iglesia. El viaje no tuvo fruto, y peor que sin fruto. Regresó a Éfeso cargado y justamente indigno acerca de la condición de la iglesia en Corinto. Les escribió una carta que le costó en impacto emocional. Le costó cuando la escribió y después, mientras se preocupaba que la carta no traería ningún bien. Y se preocupaba que quizás había sido muy duro. Pero Pablo estaba lleno, con afán acerca de su efecto. ¿Qué reportaje le traería Tito? ¿Sería un reportaje que le llenaría el alma con más angustia? ¿Sería forzado a aprender que su gran obra durante varios años en Corinto estaba llegando a nada? En medio de esos problemas, había venido persecución a Éfeso. Casi perdió su vida en esas persecuciones. Y últimamente partió de Éfeso para Grecia y Macedonia. Él quería encontrarse con Tito en Turquía y Troas para recibir su reportaje, quizás para el peor. Pero Tito no estaba en Troas cuando él llegó. ¿Por qué?, se preguntó Pablo. ¿Era más razón por estar afanado? No obstante, una puerta abierta para el Evangelio en Troas, continuó a Macedonia, y otra vez Tito no estaba donde él lo esperaba, y su corazón cayó más abajo. Últimamente, en un lugar en Macedonia, llegó Tito y le trajo su reportaje al apóstol, y gloria a Dios, trajo noticia grata de la obediencia y el arrepentimiento de la iglesia corintia. El corazón de Pablo se alegró como pocas veces en su vida. Todo esto es el contexto emocional de uno de los pasajes más importantes sobre el arrepentimiento en la Biblia, y ciertamente en el Nuevo Testamento. Y ese pasaje es 2 Corintios 7. Quiero leer el versículo 5 al 13. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta
aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios del asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados. ¿Cómo se aparece el arrepentimiento en la vida real? El pasaje que leemos nos da un retrato de esta gracia crucial del arrepentimiento. Hay 6 observaciones mientras ocurrió en el pueblo de Dios en Corinto que yo quiero compartir con ustedes esta tarde, que nos traen muchas lecciones idóneas acerca del arrepentimiento. Antes de empezarlos, vamos a enumerarlos. Primero, la necesidad, la unidad del arrepentimiento, la causa del arrepentimiento, la identidad del arrepentimiento, la utilidad del arrepentimiento y últimamente, la fertilidad del arrepentimiento. El primer punto es la necesidad del arrepentimiento. 2 preguntas. Primero, ¿cuál fue su pecado? Bueno, es claro de este pasaje que la iglesia en Corinto había pecado contra Cristo en la persona de su apóstol Pablo. Pecar contra Pablo era pecar contra Cristo, porque él era el apóstol de Cristo. Recuerden lo que dice Jesús en los Evangelios, Mateo 10, 14, 40. El que os recibe, me recibe a mí, y el que os recibe a mí, me recibe a mí, recibe a el que me envió. El que os recibe, me recibe a mí, y el que os rechaza, me rechazan a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al quien me envió. Bueno, habían rechazado el apóstol de Cristo, y por eso habían rechazado a Cristo, su Salvador. Y esto es claro del versículo 9, que dice que pasaron una tristeza según Dios que los llevó al arrepentimiento. ¿Cuál fue su pecado? Habían fallado en obedecer, habían rehusado obedecer el Evangelio en el asunto de disciplinar a alguien que había pecado en la iglesia. Dice, no le escribí por causa del agravio del que lo padeció. Pero Pablo había escrito, les había dicho que disciplinaran a esta gente y no lo habían hecho. Y ese era su pecado. Otro pasaje en 2 Corintios capítulo 2, 4 al 11. 2 Corintios 2, 4 al 11. Nos dará más contexto de lo que estamos viendo. Porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
¿Cuál fue su arrepentimiento entonces, si este fue su pecado? Es claro en el pasaje. Hemos leído como Tito por fin reportó que habían tomado acción, habían cambiado sus mentes acerca de su desobediencia original y habían tomado acción como iglesia y habían castigado al varón. Eso nos enseña que a veces necesitamos tiempos especiales de arrepentimiento, aun como cristianos. Así aprendemos que aun cristianos necesitan arrepentimiento. Y de ese pensamiento simple salen algunas lecciones. Déjenme decir primero lo que la mayoría de ustedes creen, pero debemos de decirlos de todas maneras. Es una doctrina falsa que dice que los cristianos no necesitan arrepentirse y ser perdonados de sus pecados después de ser justificados originalmente. Eso es una doctrina falsa. Haz lo que yo hice. Busquen en internet. Encuentren toda la gente en internet que están diciendo a la gente que siendo justificados no se necesitan arrepentir más. Eso era para el Antiguo Testamento. Eso es para otra gente en otro lugar. Los cristianos no deben de arrepentirse, ya son perdonados. Pero según nuestro texto, los cristianos sí necesitan sentir tristeza y arrepentirse. Y claro, no se puede hacer esto sin esto ser expresado en confesión de pecado. Proverbios 28:13. El que esconde sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa encontrará compasión. La noción que cristianos solo tienen que arrepentirse y ser perdonados al principio de su vida cristiana va al contrario de la confesión. Capítulo 15, párrafo 4, como el arrepentimiento se debe de continuar por todo el curso de la Biblia, la vida, la confesión, capítulo 15, párrafo 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. La noción que los cristianos no se necesitan arrepentir es peligrosa y confusa. Es peligrosa porque una de las marcas de ser cristiano verdadero es confesión de pecado continua. Si continuamos confesando los pecados, Él nos sigue perdonando y limpiando. Pero en el contexto de 1 Juan, uno que no hace eso trae preguntas acerca de su profesión. Y es una doctrina confusa para cristianos, porque cada cristiano tiene en él, por el Espíritu Santo, el instinto espiritual de arrepentirse cuando peca. Tápense los oídos y huyan de aquella persona que dice que los cristianos no se necesitan de arrepentir después de haber sido salvos. Otro punto es que a veces los cristianos tienen que contristarse y arrepentirse de pecados específicos contra Dios y su pueblo. Claro, tenemos pecados diarios que tenemos que confesar, pecados de enfermedad y debilidad, y los debemos de confesar en los tiempos diarios de oración. Pero había un pecado grosero externo que la iglesia había cometido. Un pecado extra por el cual tenían que sentir tristeza y tomar acciones específicas para corregir. Esto no era un pecado pequeño, no era un pecado de enfermedad, era un pecado grande. Y la confesión nos dice qué tiene que suceder. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, no porque
por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo. Se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí con un pecado grande que han endurecido su corazón y que necesitas ahora reconocer y involucrarte en arrepentimiento específico por tu pecado? Es posible que cristianos cometan estos pecados y es necesario que sientan tristeza por tales pecados, arrepentirse y tratar con el asunto. La última cosa es que es muy claro de nuestro pasaje que es posible que iglesias enteras pequen corporalmente. No pensamos a menudo de pecado corporal, pero es claro que la iglesia en Corinto había pecado corporalmente. Nos podemos ser alcanzados no solo por nuestros pecados personales, pero los pecados de las familias, organizaciones e iglesias de las cuales somos partes. Y cuando nos atrapan tales pecados, cuando hay pecado corporal, tiene que haber arrepentimiento corporal. Piensen en la unidad del arrepentimiento. ¿Ven cómo Pablo describe la tristeza y el arrepentimiento en Corintios 7:10? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento en el pueblo de Dios es la misma cosa que el arrepentimiento que trae la vida en los inconversos. Los dos tienen la tristeza que guía a la salvación y no muerte. Y por eso no debemos de pensar que el arrepentimiento al que se manda a los inconversos es diferente al arrepentimiento que se manda para los cristianos, para que continúen en el sendero que va a la vida. Esto es lo que marca vida en el sendero angosto. En los dos casos, el creyente y el no creyente, el arrepentimiento que produce la vida es el de la tristeza y trae el arrepentimiento que da a la vida eterna. El arrepentimiento y la fe que trae a los hombres a la salvación no es un acto de un momento, pero continúan. Hay un dicho que dice: la fe de un momento trae vida por eternidad. No, si dura solo por un momento. Y lo mismo aplica al arrepentimiento. Es la experiencia continua del cristiano. El arrepentimiento, que es un acto de solo un momento, no es arrepentimiento salvífico. Algunos son cristianos jóvenes, se han unido a la iglesia, han sido bautizados, están diciendo: ¡qué asombro! ¡Qué grato que ya no me tengo que arrepentir más! Y digo, no, eso no es verdad. El arrepentimiento continúa. El arrepentimiento es un sendero en la vida cristiana y no solo la puerta a la vida cristiana. Pero no debes de preguntarte si eres cristiano porque necesitas seguirte arrepintiendo. Hay hermanos y hermanas que dudan su salvación porque tienen que arrepentirse tanto. Dicen: pastor, tengo que seguirme arrepintiendo. ¿Qué problema tengo? Nada, eres un cristiano. El sendero de la vida cristiana es el sendero de confesión por tu pecado. Cuando
eres salvo, Dios te da el hoz del arrepentimiento para arar el jardín de tu corazón. Y tendrás que usar el hoz del arrepentimiento para quitar las espinas de tu corazón todo el camino hasta la cosecha. Otra lección: nunca se cansen de arrepentirse, porque cansarse del arrepentimiento es cansarse de ser cristiano. ¿Has oído una voz en tu corazón que habla a tu alma? ¿No te cansas de siempre estar arrepintiéndote? ¿No puede haber una forma mejor que esta? No, no según la Biblia, porque el sendero angosto que va a la vida es el sendero del arrepentimiento continuo. Miren a lo que le digo, la causa del arrepentimiento. La causa del arrepentimiento. Pablo hace algo muy interesante aquí en el texto. Habla de la psicología del arrepentimiento o la causa del arrepentimiento. Este es uno de los pasajes más importantes acerca de la psicología del arrepentimiento y lo que causa el arrepentimiento. Esta causa del arrepentimiento tiene relación con ella y está tan cercanamente relacionada con el arrepentimiento porque siempre causa arrepentimiento y siempre guía al arrepentimiento. La causa del arrepentimiento es lo que Pablo le dice: tristeza según Dios. La idea es que esta tristeza es según la voluntad de Dios. Es una tristeza que que está de acuerdo con el estándar de Dios. Está según la voluntad revelada de Dios. Es una tristeza correcta. Todo esto se confirma con el contraste que Pablo hace entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Esta palabra significa ansiedad, angustia o tristeza. Una tristeza según el mundo es una tristeza causada por las cosas del mundo. Un ejemplo de esto es el gobernador joven que partió de Jesús habiendo oído las demandas del Evangelio, hecho muy triste. Aprendemos también de este texto que es posible tener mucha angustia. Del hombre que por fin fue disciplinado por la iglesia, que leemos en 2:7, dice que hay que perdonarlo y restaurarlo para que no sea dañado. ¿Por qué? Por demasiada tristeza. Deducimos en el basis de este texto que tal angustia es espiritualmente peligrosa. Yo creo que es porque quizás puede destruir el arrepentimiento nuevo de alguien. También es un tipo de angustia del mundo. También aprendemos en relación con esto la verdad que toda la tristeza que es según Dios no es tristeza según Dios. Pablo y su Salvador no quieren que te sientas mal solo para sentirte mal. 2 Corintios 2:4.
porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Les escribió, pero no para que continuaran en tristeza. La tristeza, según Dios, es una tristeza por las cosas correctas, en la cantidad correcta, para la razón correcta. Es una de las causas o los ingredientes del arrepentimiento verdadero. El versículo 10, Pablo dice que produce el arrepentimiento. Y en versículo 11, dice Pablo que produce los frutos del arrepentimiento, del que hablaremos al rato. Y todo esto nos enseña cosas importantes. La primera es esta: donde no hay tristeza según Dios, no habrá arrepentimiento verdadero. Donde no hay tristeza según Dios, no puede haber y no habrá arrepentimiento verdadero. Esto te debe hacer sentir mal. Alguien que puede hacer cosas que le deberían de hacer sentir mal y no siente nada, ninguna tristeza, ningún deseo de cambiar. Uno que no puede sentir tristeza por sus pecados no se puede arrepentir. Uno que no se puede arrepentir no puede ser salvo. Llora por tus hijos cuando pueden hacer lo malo y no sentirse mal. Llora por tus amigos que no se contristan cuando pecan. Llora por ti mismo si puedes pecar y no sentir ninguna tristeza. Otra cosa que aprendemos: la religión verdadera, en la religión verdadera no se puede evitar la experiencia. No hay religión verdadera donde no hay arrepentimiento, y no hay arrepentimiento donde no hay tristeza según Dios. Y eso es una experiencia. Ninguna experiencia de tristeza, no hay religión verdadera. Ahora, quiero calificar eso en una forma para que entiendan lo que quiero decir. Algunas gentes sienten y expresan la tristeza en formas diferentes. La tristeza no siempre significa llanto externo. Quizás sea ansiedad interna, angustia interna silenciosa. Pero cuando una persona dice que siente algo que mueve su alma hacia Dios en el arrepentimiento, no estoy buscando una forma particular de expresar la tristeza, solo estoy diciendo lo que dice el texto, que la tristeza que es según Dios trae el arrepentimiento. Pero aprendemos esto también: sentirte mal y mal por tus pecados mientras necesario no es la meta ni el destino de estar contristado. La meta, dice Pablo, no es para que te sientas mal. Dios no es un sadista, no quiere que su gente sean masoquistas. Mientras la vida cristiana no es siempre estar feliz, 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 eso es mentira. Tampoco es estar miserable todo el tiempo. La tristeza por el pecado no es el fin en sí. El arrepentimiento, perdón y gozo y paz y creer es la meta. El cristiano siempre mira con odio a su vida anterior, con vergüenza. Pero eso no significa que sus sentidos presentes no pueden ser gozo y alegría, porque siente el perdón de sus pecados y la esperanza de gloria cierta. Otra cosa: no cada tipo de
angustia o cada grado de angustia es idónea o aún es o una señal del arrepentimiento. El gobernador rico estaba triste, pero no se arrepintió. El hombre Corinto estaba triste, pero demasiada tristeza Pablo temía. Podía ahogar su nuevo arrepentimiento. Siendo continuamente miserable y triste, no es una marca de la gracia. No es una señal de estar sano espiritualmente. Arrepiéntete. Es el mensaje del Evangelio. Recibe el perdón de tus pecados. Conoce esa paz con Dios. Y ten gozo en Jesús. Esa es la vida que la Biblia nos manda tener. El arrepentimiento es no solo sentirte mal. Y algunas formas de sentirte mal llevan a la muerte, dice Pablo. Bueno, quiero que también vean la identidad del arrepentimiento. La gran pregunta es, ¿qué es este arrepentimiento al que la tristeza nos lleva? Y el pastor Brown nos advirtió al principio de esta conferencia. ¿Cuántas veces van a oír esto? El arrepentimiento es un cambio de mente. La palabra usada en el griego es la palabra principal para el arrepentimiento en el Nuevo Testamento y significa literalmente un cambio de mente. Está compuesta de dos palabras griegas que significan después y pensamiento. Así, el arrepentimiento es un pensar después. Pero, ¿qué significa el Nuevo Testamento con esto? La ilustración que viene a mente en el libro de los Hechos, donde los judíos están vez tras vez acusados de crucificar el príncipe de vida de que Dios resucitó. El punto es que están siendo mandados que piensen de una forma diferente de lo que habían pensado anteriormente, es por lo que habían hecho. Para ellos arrepentimiento habría sido admitir que habían hecho mal, que era una maldad gritar en ese día, crucifícalo. Necesito confesar mis pecados a Dios. Necesito buscar perdón por ponerme en contra de la voluntad de Dios que yo y mis judíos, mis paisanos cometimos. El arrepentimiento era una reversa interna y revolución de esa secuencia de eventos. Y tenemos aquí dos peligros iguales y opuestos que ya les han advertido esta semana y yo quiero advertirles otra vez. Con referencia a este asunto del arrepentimiento ser un cambio de mente o un pensamiento después. Podemos ver la palabra bíblica para el arrepentimiento y ver qué significa un pensamiento después y podemos menospreciar lo que significa. Cuando hablamos acerca de cambiar tu mente o tener otro pensamiento, pensamos, quizás debo de traer un par extra de calcetines a la conferencia o algún otro cambio de mente insignificante, pero de esto no está hablando el pasaje. Tales cambios de mente, como se refiere el arrepentimiento, deben de ser acerca de nuestra vida entera, un cambio de mente acerca de Jesús y cambiar nuestro
nuestra visión del mundo, y a veces la gente no entiende eso. Pero la verdad es, el arrepentimiento significa un terremoto mental, saliendo de un movimiento en el núcleo del alma. Es algo que cambia la vida. Pero habiendo dicho eso, me trae a otro peligro, porque el arrepentimiento cambia la vida y produce obras. Alguna gente empieza a pensar del arrepentimiento como definido por penanza o obras buenas. El otro peligro sutil es pensar que el perdón que trae el arrepentimiento es un galardón por las obras que hacemos en el arrepentimiento. Si no, si hago algo bien, si no como demasiado en el desayuno y la cena, quizás Dios me dará un galardón por hacerlo bien. Porque estoy haciendo obras que manifiestan que tengo tristeza por mis pecados. Es verdad, ciertamente, que el arrepentimiento produce buenas obras. Es cierto que si no produce obras, no es arrepentimiento genuino. Claramente, el arrepentimiento produjo gran cambios en la iglesia corinta. Pero el arrepentimiento es fundamentalmente algo en el corazón y en la mente. El perdón se da por causa de ese cambio de mente antes de que el cambio de mente produzca buenas obras o cambie la vida. No podemos permitir que la doctrina del arrepentimiento nos guíe en una salvación por obra. No podemos razonar el arrepentimiento produce obras. El arrepentimiento es la condición del perdón de pecados. Entonces pensar que Dios me perdona porque hago buenas obras. No, no, no. El perdón se da no en la base de las obras y la penitencia, pero solo por el cambio de mente que nos hace buscar refugio por nuestros pecados en Cristo. Bueno, eso me trae al quinto punto, la utilidad del arrepentimiento. La utilidad del arrepentimiento. Ya he visto que el arrepentimiento es el sendero que va a la vida y la salvación. Lo quiero enfatizar en otra forma. Versículos 9 y 10 otra vez. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo está intentando aquí decir que el arrepentimiento no significa pérdida, pero ganancia. El arrepentimiento no significa condenación, pero salvación. Él intenta decir aquí que nunca te arrepentirás de arrepentirte. No lamentarás el arrepentimiento. La tristeza, según Dios, que va al arrepentimiento es sentirte mal, pero no te vas a sentir mal acerca de sentirte mal. Eso es lo que dice Pablo. No lamentarás arrepentirte, porque el arrepentimiento te trae vida y salvación. Vamos a aplicar eso. Vivimos en una generación muy emocional y subjetiva. Todo está conspirado para hacernos pensar que si algo nos hace sentir malo, debe ser malo. Si alguien nos hace sentir mal, tenemos que evitarlo a cualquier costo. Nuestra generación realmente cree
que no hay nada bueno acerca de sentirse mal. Y por eso hay una resistencia tremenda al sentirte mal. Esa resistencia será la muerte de nuestra generación. Y eso es porque la Biblia enseña que no te puedes sentir bien hasta que te sientas mal. Enseña que para los descendientes de Adán, el sendero a sentirte bien y viene por sentirte mal. El sendero de la salvación por la posteridad malvada de Adán siempre viene en el sendero de sentirse mal por tus pecados. Así que, en relación a eso, no estés ahí resistiendo porque estás lleno de este subjetivismo de esta generación. No resistas no resistas el sentirte mal por tus pecados. Esos sentidos de tristeza no son pérdidas, son ganancia. No significan condenación, pero salvación. No van a la muerte, pero a la vida. Acepta esos sentidos. Cultiva ese sentimiento. Piensa de la maldad de las cosas malvadas que has hecho, sin temor de las consecuencias. Deja que ese sentido te traiga una nueva vista de ti y de tu sendero y permita que te traiga al arrepentimiento y al perdón de pecados. Y así a la salvación y a la vida y a gozo verdadero. No permitas que Satanás te espante de sentirte la tristeza que es según Dios. Todo eso nos trae a nuestro punto sexto, que he nombrado la fertilidad del arrepentimiento. En esta conferencia creemos en la fertilidad, ¿verdad? Yo quiero decir que el arrepentimiento, cuando hablo de su fertilidad, digo que es el vientre que da luz a muchos hijos. La tristeza, según Dios, del cual habla nuestro pasaje, da luz no solo a 5 o a 6, pero a 7 gemelos. Hay 7 bebés del arrepentimiento que se mencionan en el versículo 11. Y cuando he comentado brevemente en cada uno de esos, terminaremos. Vean primero, la primera cosa que trae el arrepentimiento en los Corintios. Dice Pablo, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud produjo esta tristeza en ustedes? Esta solicitud se traduce a veces diligencia. La tristeza que según Dios produce solicitud o diligencia en los corintios. Los corintios quizás pensaban, bueno, quizás debemos hacer algo acerca de ese pecador, pero estamos muy ocupados. Es difícil hacer esta cosa, tenemos otras cosas que hacer como iglesia. No nos podemos preocupar de estas otras cosas. Este caso de disciplina no tiene prioridad. Pero cuando Pablo les escribió, ellos quitaron esa flojera y pusieron en su lugar diligencia. La carta de Pablo endereció sus prioridades y la tristeza que según Dios endereció sus prioridades y abandonaron su flojera y empezaron a hacer las cosas bien. La pregunta es, para nosotros, ¿qué necesitas tú
empezar a hacer? ¿Qué solicitud debe ser producida en ti? El segundo bebé, ¿qué defensa? Y se habla de hacer una defensa en una corte o hacer una defensa del evangelio. ¿Y cómo hicieron los corintios una defensa de sí mismo en su tristeza? Bueno, no estaban defendiendo sus pecados, pero lo opuesto. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que su arrepentimiento trajo defensa? Piensen lo que había sucedido. Su rechazo de los mandamientos del apóstol Pablo implicaban algo muy terrible acerca de ellos, que entendían el estatus apostólico de Pablo. Eso implicaba que estaban separándose de los apóstoles de Cristo para un evangelio falso y de apóstoles falsos. Él nos advierte, Pablo, de estos más adelante. La forma en que habían tratado a Pablo reflejó sobre ellos mal. Hizo una reflexión mala sobre ellos como cristianos verdaderos. Y ellos vieron esto ahora, lo reconocieron y determinaron hacer algo acerca de esto para aclarar sus nombres de esa sospecha que había traído su pecado. Y así hicieron esta disciplina que necesitaban y castigaron sus propios pecados y aclararon su nombre. Debemos estar afanados acerca de nuestra reputación como cristianos. Cuando nuestros pecados nos han traído vergüenza, tenemos que cambiar nuestras vidas abiertamente, que aclaran nuestros nombres cristianos de la culpa. Así la pregunta viene a cada uno de nosotros: ¿cómo necesitas tú aclarar tu nombre en arrepentimiento por causa de tus pecados pasados? ¿Qué necesitas hacer tú para defenderte y tu reputación cristiana? Otro bebé, el tercero. Este es indignación. Quizás no sabes lo que es la indignación. Indignación significa ira. Pablo dice, ¿no es interesante que su arrepentimiento los hizo enojados? ¿Cómo? Bueno, esto es lo que sintieron los corintios cuando se dieron cuenta su pecaminosidad. ¿Qué es lo que les trajo esa ira? Era su falla de portarse bien en un caso de disciplina eclesiástica. No solo vieron que necesitaban hacer algo acerca de eso, pero se enojaron con sí mismos. Nosotros nos enojamos con nosotros mismos acerca de mucho, pero acerca de nuestros pecados. Era porque habían desalentado al apóstol Pablo, que se indignaron con sí mismos. Era la rebelión del ofensor que los hizo airados. Y deberían de sentir ira. Cuando sientas ira justa, te hace hacer algo. Cuando sientes ira justa, es porque necesitas hacer algo. Tu indignación causa que quieras hacer algo. Gritar, romper algo. ¿Ah? Bueno, eso es lo que la indignación impía te hace querer hacer. Pero la ira, la indignación justa, es una emoción dada por Dios. La indignación de nuestro texto te causa querer hacer algo. Y si es indignación injusta, pero si es indignación justa, debemos de prestarle atención a lo que quiere que hagamos. La indignación justa
nos causa querer arrepentirnos de los pecados, romper esos malos hábitos, clamar por perdón a Dios. Y ese es el caso, que algunos de ustedes deben de sentir un poco más ira por sus pecados, un poco más ira por lo que están permitiendo en sus vidas. Si sientes esa indignación justa, te debe de mover que tomes acción contra tus pecados. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que Dios quiere que tengas indignación justa acerca de? También dice Pablo, qué temor. Este bebé se llama temor. La Biblia habla, como vimos el año pasado en esta conferencia, de muchos tipos de temor. Temor piadoso, temor pecaminoso, temor de esclavos. ¿Qué tipo de temor es este que sintieron los corintios? Bueno, en este contexto lo vemos en 2 Corintios 7:5. Porque es cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Ahí hay temor. Versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerdan de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Oh. En este contexto, el temor es una referencia a un temor de lo que te puede pasar. Pablo temía que el tipo de tristeza que le sucediera. Los corintios temían lo que Tito haría cuando llegara. Temían lo que les sucediera. La Biblia enseña que sin arrepentimiento del pecado, las cosas malas ocurren. Cosas malas ocurren. Y debes de temer. Si no te vas a arrepentir. Lo que tú siembras, segarás. Y de repente los corintios vieron lo que habían sembrado y temían lo que iban a segar. Ahora podían predecir una cosecha terrible si no se arrepentían. Tristeza, según Dios, por el pecado fue seguida por un temor, según Dios, por las consecuencias del pecado. ¿Qué tienes tú que temer? ¿Qué tengo que temer yo? ¿No sientes angustia por ese pecado si te arrepientes? El quinto bebé, qué ardiente afecto. Eso significa sentir un amor, un afán profundo por alguien. Es como la referencia de desear fervorosamente el cuerpo de la resurrección. Pablo anhelaba visitar las iglesias romanas, los creyentes en Tesalónica anhelaban ver a Pablo, Pablo anhelando ver a Timoteo, Epafrodito anhelando los creyentes Filipos porque sabían que estaba enfermo. Se usa del anhelo de los creyentes recién nacidos por la leche de la palabra. Se usa por el anhelo de el siervo por las fuentes de agua. Parece que el anhelo del cual Pablo se refiere aquí es un anhelo de los creyentes corintios con relación a los sentimientos del apóstol Pablo. Lo habían herido con sus pecados, estaban afanados por la forma en que le habían herido,
Tito sin duda les había dicho cómo estaba Pablo cuando él se fue y estuvieron heridos y anhelaban, según la relación con Pablo, el arrepentimiento en un nivel humano traerá un anhelo de arreglar relaciones entre la gente con los que hemos ofendido. Traerá un anhelo de restaurar amistad cristiana con aquellos que hemos ofendido. Y la pregunta es entonces, ¿qué relación necesitas arreglar tú? ¿Cómo debes tú anhelar una relación? ¿Por quién debes estar anhelando tú con ardiente afecto? ¿Con quién necesitas tú restaurar una relación de amor cristiano? El sexto bebé. ¿Qué celo? Esto puede ser usado en una forma mala por celos, pero así no se usa aquí. Se usa del celo de la iglesia corintia por la ofrenda que Pablo estaba levantando para otra iglesia en este tiempo. El celo es el corazón de la acción ardiente. Su tristeza, según Dios, los llenó con un deseo de tomar acción contra el pecado por causa del apóstol Pablo. Nuestro ataque en el pecado en nuestras vidas, aquí está la decisión, no debe de ser a medias, no debe ser solo medio caliente, pero debe de ser hecha con celo. Ahora el séptimo bebé sale del vientre. Y este bebé es ¿qué? Vindicación. Wow. Vindicación. Vengarse del mal. Esta es la palabra que se usa por venganza en el Nuevo Testamento. Romanos 12:9, donde dice Dios que la venganza es suya y nosotros no debemos tomarla. Pero aquí los corintios son encomendados por tomar venganza en vindicarse del maldad. ¿Cómo explicamos esto? El arrepentimiento verdadero quiere que la gente castigue sus pecados. Hace que la gente quiera vengarse de sus pecados. Nos enseñan a menudo hoy que la obra de crecer en gracia o de santificación progresiva es tanto una obra de Dios que lo único que necesitamos hacer es revisitar nuestra justificación por fe solamente como el medio único de crecer en la gracia y de santificación. Nos dicen a menudo que nuestro deber es soltar y permitir a Dios obrar, de relajar y permitir que Dios obre. Pero Pablo nos enseña aquí que todo eso es medio verdad solamente. Nunca dejamos de crecer en Cristo para crecer en gracia, pero ese no es lo entero de la historia. El arrepentimiento significa vengarnos de nuestros pecados, celo personal contra pecado, anhelo ardiente para hacer las cosas bien, sentir la indignación y el temor que nos hacen querer vindicarnos. Esta es la obra de la santificación progresiva. Es una obra que involucra el movernos a acción en la humanidad redimida por el Espíritu de Dios. Este pasaje entero testifica
contra las medias verdades que se enseñan hoy con referencia a la santificación. Testifican que aunque somos salvos por fe solamente, no somos santificados por fe solamente. La última palabra es de Pablo. Dice: en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Él no quiere decir que eran inocentes de pecado. Según lo que hemos visto, no se están demostrando ser inocentes del pecado, pero refieren a que se están mostrando ser inocentes de las implicaciones del pecado. Ellos están mostrando ser cristianos genuinos, no obstante que habían pecado. ¿Quieres enseñar que eres un cristiano verdadero? ¿Quieres darle a otros razón de glorificar a Dios por tu profesión clara cristiana? ¿Quieres enseñar que eres inocente de las acusaciones que Satanás y tu propio pecado sacan de la genuinidad de tu propio testimonio? Aquí es lo que tienes que hacer. Siente tristeza según Dios y arrepéntete. Oremos. Padre, te alabamos por la oportunidad de pasar por este texto, a aprender lecciones acerca de arrepentimiento y tristeza según Dios, que nos enseña. Te agradecemos tu misericordia y ayuda. Danos entendimiento. Da que tu palabra como semilla entre a los corazones y traiga el arrepentimiento, y dales entendimiento en todas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.